¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Buenos días con todos. Bien, chicos, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Hoy es bueno, en realidad, en teoría debe ser el penúltimo tema que completa el curso de lógica. El curso de lógica tiene 16 capítulos y hoy día debemos trabajar el penúltimo de ellos, ¿ya? Es el tema de inducción y transducción. Yo quisiera empezar rápidamente primero explicando de que el tema de inducción y transducción es un capítulo como que complementar el curso. ¿Por qué se dice así? Lo que pasa es que el curso de lógica, como ustedes recordarán, cuando lo definimos el primer día de clase, la lógica es una ciencia de deducción. Es decir, la lógica y la matemática, como recuerdas tú, eran ciencias formales y por lo tanto pues eran ciencias que eran prioritariamente deductivas y de hecho que la lógica es exclusivamente deducción, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, todos los modelos de inferencia que hemos aprendido en este curso y todas las fórmulas que en realidad aprendiste en este curso son deductivas, ¿no? La ley de Morgan, no sé, la segunda firma, el negando niego, la conversión, el cuadro Boesio, todo lo que son fórmulas en este curso son deductivas. Es una característica principal del curso de lógica, ¿no? De ser una ciencia de deducción. Entonces, justamente por eso es que en la clase de hoy, y solamente en una clase, es que se explica cuáles son estas otras formas que complementariamente sirven o le sirven al ser humano para poder construir pues, conocimiento, ¿no? Porque sería como que un poco, no sé, pues, ¿cómo decirlo? Pues, ¿no? Un poco ingenuo suponer que la única técnica de generación de conocimiento es la deducción, ¿no? O sea, tú no te pasas, no sé, pues, o la ciencia y tú mismo, ¿no? No nos pasamos la vida siempre utilizando pues el poniendo pones para formar razonamiento. O sea, hay muchas formas de razonar. Que la deducción sea una técnica exclusiva de la lógica es otro tema. Pero por eso es que se explica este capítulo de inducción y traducción en una sola sesión. Para decirlo de otra forma, es como si nos hemos pasado 14 semanas hablando de deducción, para que en una sola sesión hablemos de lo que significa la inducción y la transducción, que como tú verás ahí en el título inclusive dice, ¿no? Son formas complementarias al razonar lógico formal, ¿no? ¿Por qué? Porque el razonar lógico formal es el razonar deductivo. Y la inducción y transducción son formas opcionales, complementarias y demás, ¿no? Ahora, tú dirás, oye, pero y este tema es indispensable en el examen, sí, porque te lo evalúa. Porque en un curso normal si tú compras un libro de lógica, no voy a decir normal, porque suena mal, ¿no? Sino que un libro de lógica formal, pues que no esté adaptado al mercado trujillano, que es en donde evalúan este capítulo, ese tema no hay. O sea, el tema termina en silogismos y de repente un anexo falacia, ¿no? Pero ese tema se dicta, y sobre todo en los libros de autores trujillanos, incluyendo el mío, por supuesto, me incluyo también, tú lo vas a encontrar porque en el prospecto de admisión está ese tema. Entonces se tiene que incluir porque lógicamente pues te van a evaluar, ¿ya? Entonces por ahí va un poco la parte introductoria con lo que yo quise empezar el tema de hoy día, ¿ya? Bueno, entonces, además de eso, podríamos empezar diciendo otra cosa para que más o menos recordemos algunos datos importantes, ¿ya? Atención, por favor. Hay un par de datos importantes que me parece que sí sería bueno que los toquemos antes de empezar con la sesión de fondo, ¿ya? Vamos a ver. Atención, aquí para previamente ciertas características que nos van a ayudar. ¿Ya? Atención, muchachos. Mira, si nosotros nos ponemos a hablar de tipos de razonamiento, seguramente tú recordarás de que existen 3 tipos de razonamiento, ¿no? 3 modalidades de razonamiento. Vamos a recordarlas rápidamente para tener una noción un poco más clara de lo que vamos a hablar. Está en primer lugar la deducción,
o también conocida por ti de repente como razonamiento deductivo. Está también la inducción, o de repente conocido por ti como razonamiento inductivo, que es justo lo que vamos a ver hoy día, y está finalmente la transducción. O de repente conocido por ti como razonamiento transductivo, ¿no? Son las tres modalidades principales de razonamientos que se supone que existen, ¿no? Generalmente, de manera muy general. Bien, ¿por qué se caracteriza cada una de ellas? Recordemos, la deducción es un razonamiento que parte de una regla general y esa regla general se la tiene un caso particular, ¿no? Es una condición indispensable en la deducción. Se parte de una regla general que cumple en todos los casos y esa regla lo aplica a un caso específico, ¿no? Con la seguridad de que también debe funcionar. Por ejemplo, si es que yo digo, pues no sé, todos los metales se dilatan por el calor, es una regla general, y la voy a aplicar a un caso particular. El oro es un metal, por lo tanto el oro se dilata por el calor. Pues acabo de construir entonces una deducción. ¿Ok? La inducción es todo lo contrario. La inducción es un razonamiento que parte de la observación individual de características, ¿no? De algunos objetos estudiados, y con estas características observadas se permite generalizar una regla que aparentemente todos en el grupo puedan cumplir, ¿no? Es una especie de muestreo, porque me entiendas un poquito mejor, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, conversé con Diego, que es un ingeniero trujillano, que es muy amable, y conversé con David, que es un ingeniero trujillano que también es muy amable, y finalmente con Diana, que es otro ingeniero trujillano que es muy amable, entonces yo puedo concluir que todos los ingenieros que son trujillanos son amables, probablemente. Y esa es una de las características principales de la inducción, que es un razonamiento probable, ¿ya? ¿Por qué? Porque la deducción, a diferencia de la inducción, la deducción es un razonamiento exacto. Mientras que la inducción era un razonamiento probable. Y esto era entendible, por supuesto, porque a partir de solamente haber observado el comportamiento de Diego, de Carlos y de Diana, yo no puedo llegar a la conclusión, pues, que todos los ingenieros sean amables, ¿no? Es una especie de generalización, pero esa es una de las características principales de la inducción. La transducción no tiene esa condición. La transducción es un tipo de razonamiento que lo que hace es transferir características solamente entre los objetos del grupo estudiado, ¿no? Si la inducción parte de una regla general y esa regla general la aplica a casos particulares, si la inducción hace lo contrario, o sea, observa comportamientos o características individuales de ciertos grupos, ciertos individuos del grupo estudiado, y con eso puede generalizar la idea de que todos tengan esa condición observada en esos tres elementos o cuatro, ¿ya? La transducción solamente transfiere características entre los individuos estudiados. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo a Ana y digo que Ana es mayor que Berta, y luego digo de que Berta es mayor que Carla, pues podré llegar a la conclusión de que Ana es mayor que Carla. Y lo único que estoy haciendo es transferir las características entre Ana, Berta y Carla. Nadie más, ni nadie menos, ¿no? Entonces, la transducción se caracteriza justamente por eso, porque la transitividad, que es la ley que cumple en este tipo de razonamiento, se aplica solamente entre los elementos o entre los objetos estudiados del grupo, ¿no? No generaliza, no individualiza, no, simplemente transfiere condiciones entre los individuos del grupo estudiado, nada más, ¿no? La inducción, por cierto, esto sí lo debemos aclarar, es un razonamiento exacto. Y eso es importante entenderlo porque ahorita vamos a empezar por las características de las diapositivas que voy a explicar. Bueno, esto era un pequeño recordatorio, porque se supone que cuando uno habló de tipos de razonamiento, estos tipos son como que razonamientos muy comunes, ¿no? Ahora, vamos entonces ahora sí a ver de qué trata el tema de inducción y transducción. Empecemos hablando de inducción, ¿ya? Y recordando condiciones de lo que ya mencioné hace ratito, ¿no? Bueno, característica principal, es un razonamiento generalizador. Recuerda que la inducción lo que intenta es generalizar características que solamente observó en algunos individuos del grupo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un salón de 100 alumnos, converso con 5 de ellos y a partir de una información obtenida de 5 de ellos puedo pensar que todos tienen esa característica. Esa es la inducción, ¿ya? Es un razonamiento generalizador. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Amplifica las características individuales o particulares observadas en un grupo de estudio. Como cuando yo en un salón de 100 alumnos conversé con 5 de ellos y a partir de ello tuve una idea de cómo se podría tener el grupo de 100, ¿no? El ejemplo típico de inducción, ¿no? Carlos es un abogado honesto, Diego es un abogado honesto, Sandro es un abogado honesto. Conclusión, todos los abogados son honestos probablemente. Recuerden que la inducción es un elemento probable, ¿ya?
Bueno, esto es obvio, pues la conclusión se supone que sobrepasa la información de las premisas. ¿Por qué? Porque si tú conversas con solamente Carlos, Diego y Sandro, te das cuenta que la conclusión está hablando de que todo abogado es honesto. Está sobrepasando la información que solamente observaste en tres patas, ¿no? Y por eso es que aporta más información. La información obtenida de tres individuos, la conclusión, pues, ¿no? Aporta mucho más información que solamente observada en tres. Ahora te está diciendo que todo abogado es honesto. Todo abogado es honesto. Y como te dije, esta es la principal característica de una inducción. Es un razonamiento probable, ¿ya? Pero sí utiliza algunos modelos que me permiten a mí obtener conclusiones amplificadoras, pero que lo que tratan no es que la conclusión sea exacta. Lo que pasa es que esto sí lo aclaro porque nosotros venimos de un curso en donde todo es exacto, ¿no? Pues si sale P, P, ¿no? Salen, no sé, verdadero es verdadero, ¿no? Sale R, entonces Q, pues R, entonces Q, ¿no? Es un curso exacto. Entonces, como que a algunos les cuesta entender de que en este tema las conclusiones no son totalmente rígidas, sino que uno tiene que más o menos ver el modelo y aproximar cuál puede ser la conclusión probablemente a partir de ello. Entonces, por eso aquí lo claro, ¿no? Utiliza ciertos modelos de inferencia que pretenden hacer la conclusión más certera, nunca exacta. La inducción no es un realmente exacto, ¿ya? ¿Cuáles son esos modelos? Vamos a ver, primer modelo. La inducción amplificadora básica, ¿no? La que hablamos hace un rato, ¿no? Javier García Robusto, Ernesto García Robusto y Víctor García Robusto. Pues, conclusión, todos los integrantes de la familia García son robustos probablemente, ¿no? Y bueno, para los famosos modelos de inducción amplificadora, ¿ok? Necesitamos saber este grafiquito con estos elementos para poder determinar las conclusiones o las zonas que se van a amplificar en el proceso, ¿ya? Bueno, el gráfico tú ya lo conoces, es un diagrama de Venn. Tú sabes que un diagrama de Venn tiene 4 zonas, que también las conoces, por supuesto, ¿no? Pero lo que tú ahorita tienes que aprender es que cada una de esas zonas tiene un nombre. Por ejemplo, esta X que está aquí, que está en S y en P, es el juicio conjuntivo, o también llamado juicio conjugante, ¿ya? Esta zona que está en S, esta X que está en S pero no en P, es el juicio discordante, ¿correcto? Juicio discordante. Esta X que está en P pero no está en S, es el juicio discordante pero ya inverso, ¿listo? Y esta X que no está en S ni está en P, es el juicio de heterofasis, ¿ok? Entonces, conocido estos elementos, que es importante saberlo, ¿no? Porque no necesariamente para que puedas aplicar un modelo, pero sí te pueden pedir en un examen. Así que hay que, por si acaso, estar alertas y conocerlos, ¿ya? No está de más también saber cómo se llama cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ahora sí. Atención que vamos a explicar los 5 modelos de inducción amplificadora y cómo es que tú los vas a desarrollar en la parte práctica, ¿no? Porque esta parte es sencillita, pero igual siempre hay que explicarlo para que sepan cómo hacer. Bueno, lo típico. Una pregunta de inducción es un tipo de razonamiento donde van a haber premisas, por supuesto, que están acá, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, no sé, ¿no? Y una de las características principales en una inducción es que todos los razonamientos o todas las premisas, perdón, son probables. ¿Lo ves? Algunos, la mayoría, ¿no? Son particulares. ¿Te das cuenta? Esa es una de las características principales en un razonamiento inductivo, que las premisas deben ser particulares. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, dadas las premisas, ¿qué es lo que hay que hacer? Formalizar, como tú ya sabes hacer. Por ejemplo, acá dice, algunos conectores no son diádicos, conectores que no son diádicos, ¿no? Formalizado ahí. Existen operadores diádicos que no son conectores, algunos operadores diádicos no son conectores. Y la conclusión, algunos conectores son diádicos. Bueno, algunos conectores son diádicos. Listo. Solamente he formalizado las premisas ahí. Estas premisas formalizadas, como son particulares, van a representar una X. Lo que hay que hacer nosotros justamente es describir y ubicar cada una de esas X en el lugar donde allí dice. Por ejemplo, acá dice que pongas una X que esté en C, pero que no esté en D. Acá está B. Este es el X que está en C, pero no está en D. ¿No? Acá te está diciendo, por ejemplo, que hay una X que esté en D, pero que no esté en C. Acá está B. La X que, no esté, que esté en D, pero no en C. Y acá te dice que pongas una X que esté en C y en D. Este es el medio. ¿Sí? Lo que hemos hecho simplemente es, una vez formalizado el esquema, esta información formalizada la hemos transferido en un diagrama. ¿No? Algo que normalmente tú sabes hacer. Bueno, si en un diagrama te queda un gráfico de este tipo, este gráfico evidentemente tiene una traducción, una conclusión. Por ejemplo, acá te están diciendo así, te están diciendo, por ejemplo, mira, yo quiero que entiendas, por favor, que la inducción es un proceso que amplifica. Entonces, si tú observas la zona de C, esta es la zona de sesión.
¿Te has dado cuenta que hay información existencial en sus dos zonas que tiene? Esa información existencial yo la puedo generalizar y decir, bueno, entonces todos son C. Y lo mismo pasa en D. Todos son D. Todos son C o todos son D. Conclusión, todos son C o D. ¿Lo ves? O en todo caso, C y D tienen que ser a la vez. ¿Por qué? Porque si se cruzan, se entiende que todos son C y D a la vez. Este es el modelo número 1 que tú tienes que aprender. Repito, formalizas la información, metes una gráfica, si la gráfica te queda así, esta es la punto, sencillo, ¿no? Vamos a ver prácticas en eso también ahorita, ¿ya? Pasamos al modelo número 2. Todos estos modelos te los voy a mandar, así que preocúpate por entenderlos nada más, porque al final yo te los voy a enviar ahorita, ¿ya? A ver, modelo número 2. Te van a dar las premisas, como tú lo ves allí, ¿ya? Las vas a formalizar. Creo que ya podemos obviar el paso de formalización, porque lo que todos sabemos formalizar. Estas premisas formalizadas, tú las vas a meter en esta gráfica y cada una va a determinar una X, ¿ya? Que lógicamente ahora están ubicadas aquí, ¿ven? Hay 4X después de haber representado estos productos. ¿Qué significa? Bueno, este es el modelo 2. Si te das cuenta, el modelo 2 y el modelo 1 difieren solamente de la X que aparece aquí en el modelo 2, ¿no? En el modelo 1 no hay X ahí. Entonces, si el modelo 2 es parcialmente igual al modelo 1, solamente por la diferencia de esta X, pues fácil, la conclusión parcialmente debe ser la misma. Es decir, toda la conclusión que está aquí debe ser exactamente igual a la que tengo acá, ¿ve? Verifícala, es igualita, ¿ve? Todos son A o C, o en todo caso, ahí se a la vez. ¿Lo ves? Y luego, obviamente, hay que agregarle esta información adicional que no teníamos con el anterior. Acá está, ¿ve? O no son A y C. ¿Te das cuenta? Un modelo también sencillito, ¿no? Que lo vas a aplicar cuando tú veas que la gráfica te queda 4X, ¿ya? Y aquí sí, por favor, tengan en cuenta algo, ¿no? Dice, todos son A o C, o A y C, o no A y no C. Recuerden, por favor, que una de las características súper importantes en esto es que los modelos deban de separarse con un disyuntor, ¿lo ves? O sea, cada una de las informaciones que uno amplifica deben estar separadas por un disyuntor. ¿Por qué? Porque la inducción es un razonamiento probable. Y parte de su probabilidad es que tú puedes decir, todos son esto, o tal vez esto, o de repente esto, o quién sabe esto, o esperemos que esto. Así que mucho cuidado, ¿ya? Modelo número 2. Modelo 3. A ver, modelo 3. Hacemos lo mismo. Te van a dar premisas. Tú las vas a formalizar. Esas formalizaciones las vas a meter en una gráfica. Si la gráfica te queda así, aquí está la amplificación. Observa. Este modelo tiene dos conclusiones. O sea, dos conclusiones. Mira, primero, ¿te has dado cuenta que la zona de V, que es de animales voladores, tiene en sus dos zonas elementos? ¿Tiene existencia en ambos elementos? Eso lo puedo amplificar y decir, todos son animales voladores. Acá está bien. O en todo caso, ¿no? La X está acá. Ni son insectos ni son voladores. Primera conclusión, ¿correcto? ¿Y cuál es la segunda conclusión? Bueno, puede ser la segunda, aprovechando que si tú te das cuenta que acá hay elementos, acá hay elementos y acá hay elementos, pues se entiende que en esta parte no debe haberlos. Y si en esta parte pues no hay elementos, yo puedo decir que todos los insectos son voladores. ¿Lo ves? Entonces esa es la conclusión. ¿Ya? Son dos modelos entonces que tú puedes obtener ahí. ¿Listo? Bien. Cuarto modelo. Veamos, cuarto modelo. Bueno, las características de cada uno es similar, ¿no? Te da premisas, tú lo vas a formalizar, esa formalización te lo metes en una gráfica. Si la gráfica te queda de esta forma, entonces vamos a ver qué se puede amplificar. Veamos qué se puede amplificar aquí. Mira, acá sería entonces, ojo, según el modelo, debería ser de esta forma, ¿no? Ya. Mira, quiero que mires, por favor, el conjunto de P, que son policías. Date cuenta que de las dos zonas que tienes, solamente hay existencia en una de ellas. Perfecto, pero yo lo puedo amplificar. Porque justamente la característica de la inducción es que tú amplificas a partir de existencia de elementos. Que la existencia sea muy poca o sea muchos elementos, tú al final amplificas, ¿no? Si tú sacas una conclusión de observar un comportamiento de 3 personas o de 5 o de 10 personas, igual sigues amplificando, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo. Todos son P o todos son S, esta vez. Todos son P o son S. O en todo caso, la X acá, ni son S ni son P. Primera conclusión, ¿ya? Y la segunda conclusión también es aprovechando la lógica
de clases, que tú sabes que pues si aquí existencia de elementos, en la parte central no la debe haber. Y en esta parte sombreada, tú sabes que significa ningún PSC. Ahí está. Son dos conclusiones que este modelo puede tener, que tú puedes encontrar, por supuesto. ¿Ya? Bien. Último modelo de inducción, bueno, de los modelos de inducción por amplificación existencial, es decir, modelos que cuando tú lo graficas te da una inquisita que tú amplificas, ¿no? Bueno, igual formalizamos, metemos en una gráfica, si el modelo queda así, listo, este es más sencillo de todo. Todos son N, todos son T, todos son N o T, o todos son T o N, que es la misma vaina, ¿no? Amplificación existencial, ¿ya? Son 5 modelos básicos. Los 5 modelos ya han venido en exámenes, por si acaso, los 5, así que hay que saberlos todos, por cierto. No son difíciles, pero hay que conocerlos. Bueno, este es un modelo que regularmente siempre toca en exámenes ordinarios, excelencias son como que más frecuentes, ¿no? Simetría o reciprocidad, también conocido como modelo de simetría o reciprocidad, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, este es un modelo que se fundamenta en que cuando tú tienes, formalizando la expresión de esta forma, mira, ve, si un animal es caballo, entonces debe ser rumiante, ¿no? Si un animal es rumiante, entonces debe ser caballo. Cuando tú tienes aquí las dos diagonales idénticas, este modelo te dice que la conclusión debe ser todos son caballos y solo sí son rumiantes. Y por lo tanto la clave, bueno, la conclusión debe ser esta. ¿Ok? Se llama inducción por simetría o reciprocidad. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene este modelo. ¿Sí? Es un modelo sencillo, tienes que notar que como los diagonales son igualitos para concluir que todos son A si son B. Y bien, finalmente la transducción. Yo quiero sí hacer notar, por favor, que en inducción se han habido 5 modelos o inclusive 6, ¿eh? Que yo tengo que aprenderme para poder resolver preguntas. En transducción no hay modelos. ¿Por qué razón? Porque la transducción es un razonamiento que está basado en la ley transitiva. Y la ley transitiva es un razonamiento es un tipo de ley que solamente transfiere características observadas solamente entre los individuos seleccionados en un grupo. Si yo tengo un elemento de un grupo de 100 alumnos y yo selecciono a 5 y analizo características de los 5, toda la información de conclusión que saque tiene que ser de los 5. Esa es la característica de la traducción, que solamente transfiere características observadas entre los elementos o individuos del grupo estudiado. No generaliza, no individualiza, no, simplemente entre ellos. ¿Ya? Entonces, y esa transferencia de información no tiene fórmulas, no hay modelos, no hay reglas. Simplemente se basa en un orden adecuado de información. Por eso que en traducción, en realidad no hay modelos. Lo que hay que hacer es ordenar de mejor manera la información para poder obtener o aplicar mejor la transitividad. ¿Qué tipos de preguntas se incluyen aquí, profesor? Bueno, hay preguntas como, por ejemplo, preguntas de relación espacial, ¿no? Ubicación, ¿no? Por ejemplo, si Diego está al norte de María, que a su vez se encuentra al sur de Elena, ¿no? Y Elena está al oeste de Manuel, ¿no? Entonces por ahí te piden ¿en qué posición se encontrará María con respecto a Víctor? Bueno, todo es cuestión de ordenar la información. No hay fórmulas, no hay leyes, no hay ninguna regla, no hay ningún mecanismo de diferencia obligado a eso, ¿no? Sino simplemente tú ordenas la información para ubicar mejor esa relación y aplicar la transitividad. ¿Qué otro tipo de preguntas hay en esto? Las preguntas de relaciones de parentesco, ¿no? Por ejemplo, si Víctor es el hermano de mi cuñada, ¿no? ¿Qué relación tiene el hijo de mi cuñada con el hijo de Víctor? Entonces, ¿qué tipo de cosas puedo hacer ahí? Bueno, no hay fórmulas, no hay reglas, no hay nada. Tienes que ordenar la información para poder aplicar mejor la transitividad. Ese es un tipo de razonamiento que no tiene fórmulas, no tiene reglas, a diferencia de la deducción, que del curso que hemos visto, que es todo fórmula, ¿no? Y la inducción, que de alguna forma utiliza estos 5 o 6 modelitos que acabamos de verlo para que, bueno, te dé una forma de sacar la respuesta. En transducción no. ¿Ya? Bueno, lo que ya hemos dicho, pues transfiere características o propiedades observadas en el grupo estudiado, nada más que entre ellos, y nadie más que entre ellos, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo bien sencillito, ¿no? Dice que Ana, ¿no? Es mayor que Berta, ¿no? Y Diana es menor que Berta y Carla fue la última que nació. Perfecto. Tengo estas 4 chicas, yo puedo sacar aquí todas las conclusiones que tú quieras, ¿no? Ana es la mayor de todas, y también concluir de que Berta es mayor que Carla, o de que Diana nació después de Berta, ¿no? De que la última que nació fue Carla, la primera que nació fue de repente Ana, ¿no?
Berta nació después de Ana. Es decir, todas las conclusiones que estoy sacando son solamente entre ellos. Y ojo, acá hay una condición muy importante. Todas las conclusiones que estoy sacando son exactas. ¿Ah? No hay ninguna que sea, ¿cómo decir?, probable. No, todas son exactas. A ver. Bueno, obvio, premisas y conclusión tienen el mismo grado de generalidad. No era como en la deducción, en donde las premisas tenían más generalidad que la conclusión, o en la inducción, en donde la conclusión tenía más generalidad que las premisas, ¿no? Acá no, todo tiene igual generalidad, ¿no? La conclusión no aporta más información, no, pues la conclusión aporta la misma información que tenemos entre los individuos estudiados. Y por lo tanto es un razonamiento exacto. Pero acá hay una razón que siempre es importante y algunos seguramente por ahí los dos, como que puedan tener esa duda, ¿no? Algunos de ustedes recordarán esto y dirán, vamos a ver por acá, creo que lo tenía. Acá está, ¿no? Lo que pusimos al comienzo. Profe, cuando usted explicó esta parte, sí, pues yo como que entendí que la inducción no puede ser una modalidad utilizada por la lógica porque la lógica y la matemática son ciencias exactas. Y por lo tanto la inducción, siendo probable, no puede ser utilizada por la lógica. Es obvio, ¿no? Por eso que entendí que es un tipo de razonamiento que complementa pues a la forma natural de que los lógicos razonan, ¿no? Que es la forma de deducción, ¿ya? Bien. Pero ¿por qué la transducción, si es que sí es exacta, no lo utiliza la lógica? Hay una razón poderosa para eso. La lógica y la matemática son ciencias cuya exactitud depende principalmente de cómo utilizan las fórmulas, ¿cierto? Bien, la traducción no utiliza fórmulas y es justamente por eso que a pesar que es un razonamiento exacto, no puede ser utilizado por la lógica, ¿ya? Y eso es lo que faltaba completar aquí, ¿no? No utiliza leyes y reglas de la lógica formal. Por eso que a pesar de ser un razonamiento exacto, no es utilizado por la lógica, ¿ya? Así de simple. Muy bien, entonces ahora sí, eso sería prácticamente toda la parte de información general y podemos pasar ya a la práctica a resolver algunas preguntitas, ¿ya? Vamos a ver. Voy a mandarles primero la información, ¿ya? Para que ustedes lo puedan también tener, ¿sí? Lo voy a mandar acá al amigo Joel primero y luego él les va a reenviar, entiendo, algún grupo que tienen. Y ya yo también lo mando por aquí, por el chat también, por si acaso, ¿ya? Veamos, para enviar rapidito a la parte, sobre todo por los modelos, o sea, que acabo de explicar ahorita. Este es semana 15. A ver, ya lo mandé ahí para que se los envíen a su grupo que tienen ustedes, pero igual voy a mandarlo también por aquí por el chat, para alguien que lo descargue más rápido, no sé. Vamos a ver. Semana número 15, acá estamos. Ya. Listo. Ahí se lo envíe para que usted lo descargue, sobre todo por los modelos, como dije. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, por favor, descargamos la práctica. Y vamos a desarrollar algunas preguntitas de la práctica, ¿ya? Déjame compartir acá el toque. ¿Ya? Descarguen su practiquita, por favor. Voy a darles un par de minutitos y empezamos a trabajar. Acá está la práctica mía, ¿ya? Y empezamos con la parte de la práctica. Descarguen su práctica, por favor. Descarguen los modelos que les he mandado también para que tengan a la mano y podamos utilizarlos.
Bien, chicos, vamos empezando entonces con algunas preguntas sobre cada parte. En realidad es un tema sencillo, inducción y traducción. Veamos, empecemos con la parte de inducción. Recuerden que de las preguntas 1 hasta la pregunta número 14, me parece, 13. 14, sí, 14 son preguntas solamente de inducción. A partir de la 15 hacia adelante son de traducción. En inducción hay modelos, en traducción no. Solamente tipos de preguntas en donde se sugiere un orden de información con gráficas, no sé, pues, círculos, cuadros de doble entrada, ¿no? Cualquier herramienta que te permita a ti entender mejor cómo ordenar la información. No hay ninguna regla de nada. En inducción sí, y tipos todavía que hay que aplicar algunos. ¿Ya? Veamos. Empecemos entonces con la pregunta número 1, ¿ya? Recuerden que, bueno, esto no lo expliqué en la teoría, pero hay un tipo de inducción que se conoce como inducción por coligación. Se llama así porque es un tipo de inducción en donde lo que nos dan a nosotros es una información específica de propiedades, características o atributos de un cierto objeto, y tras yo coligar, ¿no?, y relacionar esas propiedades que me dan, yo puedo llegar o debo llegar a la conclusión de quién se trata, ¿no? Es un tipo de adivinanza, pero se llama inducción por coligación porque justamente tú coligas, conectas, relacionas la información que te dan a ti, y con eso tú dices de quién se trata, ¿ya? Así como dije, técnicamente es como un tipo de adivinanza, ¿no? Son verdades contextuales, es decir, verdades que dependen del contexto, ¿no?, de cómo se afirman. Tienen referente al objetivo, es decir, describen a la realidad. Su valor de verdad puede cambiar con el tiempo, con la investigación, o sujeto a varios eventos. ¿De qué tipo de proposiciones se habla? Bueno, aquí podemos descartar muy fácil varias cosas. Primero, el hecho que sea simple no tiene nada que ver, porque una proposición simple es cuando, pues, está formada por un solo enunciado, ¿no? El que sea universal tampoco depende para que su verdad dependa de eso. Particulares menos. Aquí me quedan solamente dos opciones que yo quiero que usted recuerde. A ver, ¿serían apodícticas, que son las necesarias, o serían sintéticas, que son las asertóricas? ¿Cuál de las dos tipos de proposiciones son aquellas que, repito, su verdad o su valor de verdad depende del contexto de la afirmación, que describen a la realidad y que su valor de verdad puede cambiar con el tiempo? A ver, los leo. ¿Qué opinan? ¿Esas son las asertóricas o son las apodícticas, que se llamaban, por cierto, necesarias? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que podría ser ahí? Ya, y hay una palabra clave aquí en la premisa 3, pues, que se dan cuenta, ¿no? Las asertóricas, pues, maricar. Muy bien, claro, porque, mira, si su valor de verdad podría cambiar con el tiempo, pues, por favor, se supone que una necesaria, una producción apodítica que es necesaria, su valor de verdad no cambia nunca, pues, ¿no? ¿Por qué va a cambiar si es necesaria? Entonces, ya con eso creo que puede descartar y decir que son sintéticas, ¿no? O sea, las asertóricas, ¿ya? Muy bien, vamos a escoger modelitos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta número 2. Pregunta número 2. Esta está facilita, pero igual hay que hacerla por aquí, ¿ya? Miren la pregunta 2. Dice así, ¿ya? Está facilita, dice, todos los monotremas son mamíferos, ovíparos.
¿Ya? Ya está. Premisa 2. Todos los mamíferos ovíparos son monotremas. Este por tu examen, ¿no? ¿Te fijas? Mira, ve. Las dos diagonales iguales. Conclusión, todos los monotremas, o todos son monotremas siempre y cuando sean mamíferos ovíparos, ¿no? Y eso lo vemos, eso, fácil, ¿no? Todos son monotremas siempre y cuando sean mamíferos ovíparos, ¿no? Este es el modelo de simetría o reciprocidad. ¿Se acuerdan? Bien. A ver, vamos a trabajar las primeras como que en orden, ¿no? Ya, y luego ya yo empiezo a escoger aleatoriamente algunas. Juan estudia en el Conservatorio de Música y practica el canto. Asimismo, también Rosa estudia en el Conservatorio de Música y practica el canto. Alejandra estudia en el Conservatorio de Música y practica el canto. Y Medalí también estudia en el Conservatorio de Música y practica el canto. Por lo tanto, es probable que todos los que estudien en ese conservatorio practiquen, ¿no? Todos los que estudian, sí, ahí está. Este es lo probable, ¿no? Lo más probable, que todos los que estudien en ese conservatorio estudien canto, ¿no? Practiquen canto. Bien. Pregunta número 3, entonces. Pregunta 4. A ver, 4. ¿De qué trata la 4? Ah, ya, estos son los modelos. Ya, aquí entramos con los modelos de inducción. Voy a escoger algunos, por el orden, como dije, ¿ya? Para que sean como que más sencillos primero. Y vamos a empezar con la 5, ¿ya? Vamos a empezar con la pregunta número 5. Atención, por favor, para que como que recién un poco están, ¿no? Bien del tema. Pregunta número 5. Veamos. A ver, chicos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en una pregunta de inducción? Para empezar, ¿cómo me voy a dar cuenta, profesor, yo en el examen que es una pregunta de inducción? Atención, por favor, que esta prueba es importante en realidad ese dato, ¿no? Ya, repito. Mira, cuando tú trabajas una práctica de clase, es muy fácil darte cuenta que vas a aplicar porque se supone que es lo que el profesor acaba de hace 20 minutos hacer, ¿no? Pero en un examen no, porque tú tienes que saber qué aplicar de acuerdo a lo que se supone la pregunta te pide, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿cómo doy cuenta de esto? Bueno, hay dos formas de notarlo, ¿no? Una es la que como que muy evidente, ¿no? Te dan todo un conjunto de premisas y te inducimos. Ya fue obvio, es una inducción. ¿Qué más puede ser si inducimos? No hay mucho que decir ahí, ¿ya? Pero te pueden dar premisas y te pueden decir si concluye o se infiere. Entonces, ¿cómo saber que no es un silogismo? ¿Cómo saber que no es un razonamiento normal? Porque te vas a dar cuenta que todas las premisas son particulares. Muchos, pocos, algunos. En una deducción no pueden haber solamente premisas particulares. Tendría que haber por lo menos un universal. Por lo tanto, no puede este tipo de razonamiento ser una deducción, sino que quedaría siendo una inducción. Entonces, son las dos formas como tú te puedes dar cuenta que esto es inducción y, por supuesto, aplicar los modelos de inducción amplificadora que acabamos de ver. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el paso número 1 que hay que hacer aquí? Formalizar, pues, ¿no? Obvio, formalizar. Vamos a formalizar las premisas, como ya sabemos hacerlo, ¿no? Esto creo que ya fue parte de lo que hemos dicho hace un rato. Entonces, premisa 1, muchos de los sepunistas son dedicados. Sepunistas son dedicados. Premisa 1. Premisa 2. ¿Cómo sé que es la premisa 2? La palabra a pesar que es una conjunción. Se supone que en los razonamientos las premisas son de forma conjuntiva, eso lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Ya, pocos de los sepunistas no son dedicados. Pocos de los sepunistas no son dedicados. ¿Ya? Además, ahí está, la otra premisa. Premisa 3. ¿Ya? Algunos de los dedicados no son sepunistas. Listo. Entonces ya tengo aquí las premisas del razonamiento. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer ahora, profe? Ya, estas premisas que están aquí, tú las vas a diagramar. ¿Correcto? Tienes que meterlas en un diagrama porque tú tienes que ver cuáles son las zonas que supuestamente se van a amplificar. Y más allá de eso es porque tú tienes que ver de qué modelo se trata. Tú te has aprendido los 5 modelos, entonces vamos a aplicarlo. Sepunistas y dedicados, y ahí empezamos a meter la información. La premisa 1 dice que pongas una X en C y en D. Ya está. La premisa 2 te dice que pongas una X que esté en C, pero que no esté en D. Y la tercera te dice que pongas una X en D, pero no en C.
Perfecto. Ya tengo entonces la información transcrita en un diagrama. Esto me hace recordar perfectamente al modelo número 1, que no creo que requiera mucha explicación. Ahí está, ¿ves? En la conclusión debe ser, todos son separatistas o dedicados o ambas cosas a la vez, ¿cierto? Entonces, puedo colocar por aquí la conclusión, si ustedes quieren, de este modelo, que debe ser, todos son sepunistas o dedicados, o en todo caso, ambas cosas a la vez. O sea, sepunistas que son dedicados. Recuerden, por favor, que un punto sumamente importante es esta O que está aquí. Este tiene que ser necesariamente disyuntor. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta aquí debe ser, bueno, ahí busquen, pues, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es la clave? Los leo. Ahí está. Por ahí lanzó la clave Mari Carmen. Tao, dice Mari Carmen. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien también. Por ahí Jennifer también nos dice que es la clave dado. Perfecto, efectivamente, ¿no? Todos son sepuristas o dedicados, ahí está, o dedicados sepuristas. Recuerden que esto pues, puede ser perfectamente conmutable, de aquí también, inclusive esto puede estar aquí, esto puede estar aquí. Ese es un tema muy manejable, ¿ya? Sí tengan cuidado con este pata que tiene que ser O, no puede ser otro correcto porque no funcionaría. Entonces la clave debe ser dado acá, ¿ya? A ver, siempre lo voy dejando ahí para que vayan analizando, que recién son nuevos, etcétera, ¿no? Hagan su captura de pantalla para que guarden información. Listo, seguimos. Siguiente pregunta. Vamos escogiendo otra de este modo, ¿ya? A ver, vamos haciendo... Bueno, la número 6 es igualita a la número que está acá, la número 2. ¿No? Es igual simetría, ¿ya? Les puedo dar la pista si quieren aquí. Cualquier lógico simple que decir. Este es el beso también, 6, ¿ya? Le doy como respuesta porque esto creo que usted lo puede hacer, es igualita que esto, ¿ya? La número 6. Ya, vamos haciendo, a ver, quiero ver un modelo distinto a esto, porque no sea igual, pues. Los deportistas, pero vino, ya, la 8 es el mismo modelo 1. Podemos obviarlo, porque es el modelo 1. Vamos a saltear algunos, a ver. Ya, esta 9, porque es otro modelo diferente, ¿ya? La 9 que es otro modelo. No puedo hacer de un mismo modelo porque ¿qué sentido tendría? Es lo mismo, ¿no? Hay que tratar de buscar un modelo diferente. Entonces vamos haciendo la número 9 acá, a ver, muchachos. Veamos pregunta 9. Veamos. Listo. Veamos. Empezamos entonces a trabajar la pregunta número 9. Atención, por favor, aquí. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a formalizar las premisas. Bueno, aquí te dice mejor, mira, se induce amplificativamente. Hay otras preguntas que vas a ver que te dice se induce, perdón, se concluye por inducción amplificadora. Viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces premisa 1. ¿Qué dice? Muchas secretarias son enfermeras. Premisa 1. Premisa 2. Varias de las no secretarias son enfermeras. Premisa 3. Ya, en la 3 hay un cierto dato que quiero primero modificarlo. Aquí dice no todas. Recuerda que la palabra no todas significa es falso que todas. Por eso lo estoy haciendo así, ¿ya? Las no secretarias son enfermeras. Bueno, se supone que si a la parte interna de lo que yo tengo aquí, a esta parte interna, yo le aplico definición de condicional, me quedaría S o E, ¿cierto, chicos? Y si luego le aplicamos la ley de Morgan a esto,
pues me estaría quedando menos S y menos E. ¿Ok? Menos S y menos E. Y eso es lo que pondré aquí. Menos S y menos E. ¿Ya? Ahora sí vamos a la segunda etapa, que es meter esta vaina en una gráfica para poder ver de qué modelo se trata. Entonces, por aquí coloco mi grafiquita, ¿ya? Coloco mis dos zonas, que son secretarias y enfermeras. El orden es lo de menos, ¿ah? Pues he puesto aquí enfermeras, secretarias, la misma vaina es, ¿ya? Entonces, primero, dice que la X está en S y en E. Segundo, la X no está en S, pero sí en E. No está en S, pero sí en E. Y tercero, la X está fuera, ¿no? O sea, ni en S ni en E. Listo. Una vez que tengo esto, recuerda, este es el módulo número 4, me parece, ¿no? Vamos a ver, a ver. No, 3. El modelo es indistinto que te sepas el número. O sea, lo importante es que sepas sacar la conclusión. ¿Ya? Entonces, en este modelo, recuerda que había dos conclusiones. Vamos a colocarlo las dos. ¿Ya? Vamos a colocar aquí las dos conclusiones por si acaso, como que practicamos. ¿Ya? A ver, la primera conclusión de este modelo era, primera conclusión de esto, vamos a colocarlo por aquí, era ver que la zona de E tiene existencia de elementos en las dos zonas que tiene. Por lo tanto, yo puedo decir que todos son enfermeras, ¿no? O en todo caso, ni son secretarias ni son enfermeras. Eso sería entonces la conclusión, tomando en cuenta bueno, uno de los primeros puntos de la conclusión. La segunda conclusión que podemos obtener de esto es aprovechando que si en la parte de aquí hay existencia de elementos, pues en la parte de aquí se supone que está vacía, ¿no es así? Entonces, aprovechando eso, yo puedo decir que aquí no hay elementos. Y si aquí no hay elementos, entonces yo podría decir que toda secretaria es enfermera. Mucho cuidado cuando es lo mismo decir toda enfermera es secretaria. Eso creo que lo sabes hace mucho tiempo. Pero bueno, cualquiera de las dos es la respuesta. ¿Ya? Eso, ¿en qué clave estaría? A ver, chicos. Los leo. Los leo. En la clave nada. La clave es la única que está acá. En nada. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Pregunta número 9 entonces. ¿Sí? Ese es el procedimiento normal de una inducción, como tú verás. Siguiente pregunta. Vamos a coger otra que también tenga que ver con los modelos. ¿Ya? A ver. Tóxicas transorgánicas. Ya, esta 10, por ejemplo. Esta 10. Esta 10 también es otro modelo diferente. Estoy tratando de buscar modelos que no sean iguales. Mientras tanto, ustedes vayan haciéndola y lancen la clave si la tienen. Ahí está. Por ahí está la respuesta ya. Mari Carmen dice que es dado. A ver los demás si intentaron hacerlo. Vamos a ver. Muy bien, chicoquitos. A ver, su compañera Mari Carmen nos dijo que es dado. Vamos a ver nosotros si es verdad. Veamos. Vamos con las premisas. ¿Qué dice? Hay, que es particular, sustancias tóxicas que no son orgánicas. Premisa 1. Premisa 2. Además, al menos una sustancia orgánica no es tóxica.
al menos una sustancia orgánica no es tóxica. Premisa 3. Pocas no sustancias orgánicas no son tóxicas. ¿Ok? Ya tenemos entonces formalizadas las premisas. Y ahora, bien formalizaditas, vamos a ver de cuál modelo se trata. ¿Ya? Tenemos que entonces ahora meter esta información en una grafiquita, ¿sí? Y vamos a ver de cuál modelo se trata. La importancia de saber el modelo es porque seguramente en un momento determinado tú vas a poder haber ya memorizado cada conclusión de cada modelo y ya, pues listo, nada más. Pero bueno, a ver, la primera premisa es que pongas un X en T pero no en O. Segunda, que esté en O pero no en T. Tercera, que esté afuera. Listo, modelo número 2, ¿no? Bueno, o como sea, ¿no? Como dije, lo importante no es saber del número del modelo, ¿no? Lo importante es saber cómo es la conclusión y qué cosa se simplifica aquí. Bueno, aquí, en este modelo, recuerda que la conclusión debe ser todos son T o son O, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, conclusión, todos son T o son O, vamos a colocarlo aquí abajo, o son O, o en todo caso, ni son T ni son. Esta es la primera conclusión que tenemos de esto, pero también recuerda que podemos aprovechar la idea de decir que si acá hay elementos, pues en el medio no los hay. Y si en el medio no los hay, pues la conclusión debería ser aquí, ninguna sustancia tóxica es orgánica, ¿no? Vamos a colocarlo por acá un poquito más abajo, ¿no? Ninguna sustancia tóxica es orgánica. Listo, por ahí también lo dice Joaquín, también dado, sí, muy bien. Me parece que ese es porque, bueno, sus dos compañeros nos han dicho que es esa, así que asumo que debe ser esa. Vamos a verlo ahorita. Veamos, para poder marcar esto de una vez. Ya, a ver. A ver, dado, ¿todas son desorgánicas o tóxicas? Sí, muy bien. Acá está bien. Clave entonces dado, muchachos. Muy bien, ¿ya? Perdón para marcar acá. Listo. Dado, genial. Pregunta número 10, entonces clave dado. ¿Ya? Como verás, es un tema sencillo si tú conoces los modelos. Listo. Vamos a ver otra pregunta más de este tipo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. La 11. Vamos a ver la 11. ¿Ya? Vamos a ver la pregunta número 11, muchachos. Ya está. Bien, chicos, para hacer la pregunta 11, ¿alguien tiene la 11? Los que se conectaron del comienzo de la clase podrían haber hecho la 11. ¿Sí? Por nosotros lo hicimos, ¿no? Ahí, por ahí está la clave, ¿ves? Casa, dice Mari Carmen. Claro, para la 11 necesitamos esto. ¿Te acuerdas? Esto lo dijimos empezando la clase, ¿no? Que los juicios que tú tienes dentro de un diagrama de Venn con 4 zonas, estos son sus nombres, ¿no? El del medio es conjugante, el de aquí la izquierda es el discordante, el derecha es la discordante pero inverso y heterofasis.
Simplemente vas a completar la información que aquí te dicen y nada más. O sea que aquí lo que hay que hacer directo es diagramar. O sea que aquí ni siquiera vamos a perder el tiempo buscando nada, sino simplemente vamos a diagramar directo ya. No hay que formalizar nada, hay que diagramar y ver de cuál diagrama se trata esta vaina. Veamos. Aquí tengo el conjunto S y el conjunto P y vamos a meter los datos. Primera premisa, un juicio conjugante, listo. Segunda premisa, un juicio de heterofasis. Tercera premisa, un juicio discordante perinverso, listo. Nada más, eso es todo. Este es el modelo número 3, me parece. Ni me acuerdo, no importa el modelo. Lo que importa es cómo sacar la conclusión y esto yo ya me acuerdo. Porque yo sé que este modelo tenía dos conclusiones, profesor. La primera conclusión era amplificando todo esto, porque se supone que ya que hay existencia en estos dos, todos son P. Entonces, primera conclusión de esto, yo puedo decir de que todos son P. Primera conclusión, todos son P. O en todo caso, ni son S ni son P. Listo. Y la segunda conclusión de esto es observar que en la parte que estaba aquí está vacía. ¿Es así? Y por lo tanto, si está vacía, habiendo existencia en estos puntos, aquí está vacío, pues esto es como si fuese así. Y aquí sería todo ese P, ¿no? Conclusión aquí, la otra conclusión que puedo buscar es todo ese P. Listo, lo demás es ir a la clave y ver cuál es, ¿no? Por ahí su compañera Mari Carmen creo que nos dijo que es la clave cuál. A ver, voy a dejar que lo piensen de nuevo, ¿ya? Para que no digan que no me dijeron, pensé, no me asumí qué tal. Mírenlo bien, por favor. Piénsenlo bien. A ver, ¿cuál dijo por aquí su compañera? Vamos a ver. Ah, casa, dijo Mari Carmen. Claro, muy bien. Esa es, efectivamente. Tienen razón. Es la clave casa. Pensé que había dicho dado, Mari Carmen, perdón. Es casa, sí, porque dice ningún, que creo que todos sabemos que es esto, ¿no? Penalista, voy a colocarle ese por letras generales, ¿no? No es, hay un negador más, ¿lo ves? Acá hay un negador más, no es constitucionalista, te le pongo P. Claro, eliminas este par y te queda todo ese P, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Lo ves? Perfecto, esa es la respuesta. ¿Ya? No hay mucho que decir aquí, ¿eh? Entonces, en las diapositivas tienen que aprender a hacer cuál es el conjugante, discordante, que lo dije, ¿no? Es 3. Listo, seguimos. Otro más. A ver, vamos con otro tipo más de preguntas. A ver, bueno, en general me parece que ya estos son tipos comunes, ¿no? Tienes que usar un modelo. Bienes finales que no son bienes de capital, no son bienes de capital, o son bienes finales. Ya, a ver, vamos haciendo una última, que es la 12. Ah, no, perdón. Vamos haciendo el número 13 mejor, ¿ya? El número 13. La última. Y luego pasamos a hacer algunos de traducción también. Vamos con la 13, ¿ya? Tiene una forma, me parece que por ahí va a haber algo curioso, ¿ya? Tiene una curiosidad importante, que me parece que es bueno explicarla. Vamos con la 13. Mientras tanto, usted puede ya lanzar la clave.
Por ahí está la clave. Mari Carmen dice que es casa, veamos. Veamos, muchachos. Por ahí lanzaron otra clave más. Casa, dice también Joaquín. Veamos. Bueno, primero que todo, como siempre, ya sabes que es formalizar. Más nuevo que eso no hay, ¿no? A ver, Kevin también dice que es casita. Veamos si es cierto. Ya vamos a ver. Ya, premisa 1. ¿Qué dice la 1? Bueno, recuerden, por favor, y esta parte yo lo coloco acá porque, sobre todo para los que de repente no manejan mucho todavía la parte formalizable, recuerda que cualquier no antes de una cuantificación es como si fuera algo externo, ¿no? No todo, no hay, no existe, es falso que todo, es falso que hay, es falso que existe, ¿no? Entonces acá sería es falso que todo, ¿no? A es H. Bueno, voy a obviar algunas cosas. Esto por definición y luego por De Morgan, pues me daría a mí algunos A no son H. Y eso creo que no hay que explicar demasiado, ¿no? La premisa 2, a ver, ¿qué dice la premisa 2? También vamos a tratarla con equivalencias acá. Es falso, ¿qué dice? Ningún, el ningún es así. A es H. Ya, definición interna y luego de Morgan a esto, pues me debería quedar aquí A y H. ¿Ya? Premisa 2, perdón. Algunos A son H. Bien. Premisa 3, sí está clarito, ¿no? Muchos A no son H. Muchos A no son H. ¿Ya? Y la premisa 4, finalmente, que también me la dan allí, dice al menos un no A no es no H. Bueno, este no es no, creo que lo puedo eliminar, ¿no? De una vez. Lo elimino para solamente tener es H. Y pues nada más, ¿no? Como que ya para no perder mucho tiempo, ¿no? Bueno, tenemos entonces que esta es la conclusión. Y ahora vamos a esta información que está aquí, meterlo a las premisas. ¿Ya? Vamos a ver. Lo metemos a una grafiquita y vemos cómo queda la gráfica. Lo importante es que cómo queda la gráfica y más allá de eso es ver qué zonas están presentando existencialidad para que yo pueda amplificarla, ¿cierto? Primero, pon una X en A pero no en H. Segundo, la X debe estar en A y en H. Tercero, en A pero no en H. Acá hay otra X. Último, en H pero no en A. Bueno, técnicamente este es el modelo 1. Pero acá hay 2X, profesor, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Hayan 2X o 3, lo único que están diciendo es que hay existencia de elementos. Es como si fuera una sola X grandota. No cambia nada. Así que hayan 12X o no, eso no interesa. El punto es las zonas que tienen existencia de elementos. Las zonas que han quedado con existencia de elementos es la zona del juicio discordante, la zona del juicio conjugante y el discordante inverso. Por eso te dije, lo importante son los diagramas para que tú veas qué zonas puedes amplificar. Este es el modelo 1, ¿ya? Y el modelo 1, creo que pues ni siquiera deberemos colocar la conclusión, pero por si acaso, ¿no? Para los que están recién nuevos. Ya, la conclusión del modelo 1 debe ser todos son A o son H, o en todo caso, las dos cosas a la vez. Listo, y esto de aquí lo encontramos nosotros, supuestamente su compañera Mari Carmen, ¿no? También Kevin y Joaquín nos habían dicho que la clave es casita. Veamos si es cierto. Cualquiera es A o H o ambos cosas. Genial, perfecto. ¿Lo ven? Este es un tema técnicamente bien huevo. ¿Ya? Lo importante para este tema es que te sepan los modelos, porque sin los modelos sí es complicado. ¿Sí? ¿Ok? Vamos haciendo alguna de traducción ahora. Muy bien. Veamos. Entonces, en conclusión, todas las preguntas sobre inducción tienen que ver más o menos con lo que hemos visto ahorita, ¿no? Hay inducción por coligación, que como tú dices es un tipo de inducción que es como se presenta como una adivinanza, ¿no? Te dan propiedades, atributos, y tú tienes que relacionarlos para ver de quién se trata, ¿no? ¿Se requiere algo de cultura? Por supuesto que sí, ¿no? Porque no todas las inducciones que vienen en el examen son preguntas relativas al curso de lógica. Pueden ser relativas a otros cursos, pero
se supone, o necesita algo de cultura también. Y los modelos de inducción amplificadora, que son los que hemos visto, que bueno, básicamente tienes que conocer cuáles son todos ellos, cómo se envía, así que los aprendes y no creo que tengas conflicto, ¿no? Bien, vamos ahora sí a ver algunas preguntas de traducción, y esto sí ya como dije hace un momento, ¿no? En traducción no hay reglas, no hay absolutamente ninguna técnica que te garantice cómo es que tú puedes emplear o aplicar mejor la transitividad. ¿Ya? Esa parte sí es importante en esto, ¿sí? Hay muchos tipos de preguntas que, como tú verás, solamente lo que tratan es de razonamientos de habilidad, ¿ya? De orden de información. Vamos a escoger algunos ya para resolverlos y también usted que me sugiera alguno que yo quieren que haga. ¿Ya? Yo voy a hacer de repente empezar con la 15, que es una pregunta también típica de traducción, ¿ya? Y si por ahí alguien tiene una que quiere que yo haga por aquí, pues igual la desarrollamos, ¿ya? Voy a hacer la 15, voy a hacer otro tipo de pregunta que es muy común, por ejemplo, en exámenes, que es la de relaciones de parentesco, ¿ya? Esta de la podemos hacer la 23, por ejemplo, también, ¿ya? Una que ha venido casi recién en el examen sumativo del área B, me parece que fue, del área B. No sé si usted ha visto ya las soluciones del área B. Yo hice la solución del área B. Bueno, de las tres áreas en realidad. Profe, Sí, había una pregunta que no tenía respuesta sí, alguna. ¿en cuál, en cuál, en cuál? En el A, Creo que era la de circuitos. No, en el área B, si en no el estoy área B. mal. Sí, ese Mira, punto, una de mira, circuitos. yo he revisado los tres exámenes, y el más desastroso ha sido el A. Han habido varias preguntas malas. Me parece que la de circuitos es esa, que habían dos respuestas, que yo lo comenté en la solución, Sí, dos respuestas. Sí, es que lo que pasa es que era tanto, me parece, la B y la C iguales. Sí, es en el área sí, A, me parece que sí. Sí, estaba mal la pregunta, porque la B y la C eran iguales. En realidad, en el área A, si ustedes ven la solución, que yo lo subí, y creo que lo puse en mi grupo, creo que lo tengo de Respeto Lógico, lo he subido, hay en el área A dos errores. O sea, perdón, hay tres preguntas que están mal, que se podían marcar, pero que bueno, ya, pues, ¿no? Como diciendo, pucha, que no, pero estaban mal. Los exámenes que han estado mucho mejor han sido el B, que ha estado perfecto, ¿ya? Solamente en la parte de inferencias en donde, claro, sí eran manejables, no era un error grave, había una clave normal, pero ha estado muy bien. Y el área B, que ha estado todo genial, ahí no ha habido nada de nada. El que sí ha estado para, no, pucha, triste ha sido el A. Ha habido tres preguntas malas, así que uno tenía que marcar la clave, tenías que buscar cómo hacerlo, era un poquito complejo, pero bueno, después lo demás ha estado bien, ¿ya? Y esta pregunta 24 ha venido en el área B, me parece, circuitos. O creo que en el área, en la última, 6D creo que así. Este es de, perdón, de inducción y traducción, ¿no? Que es orden de información, que uno es mayor, otro menor, etcétera. Son típicas preguntas de traducción, ¿ya? Bueno, vamos empezando entonces primero con la pregunta número 15, ¿ya? Vamos empezando con la 15. Pregunta número 15. Avión, dice Joaquín, vamos a verlo por ahí, ¿ya? Ya, muchachos, vamos a ver la pregunta número 15 y las características que tiene. Miren, chicos, cuando tú tengas en el examen, pero esta es una pregunta típica también de traducción, ¿no? Estas son relaciones equivalentes. ¿De qué trata? Cuando te dan, por ejemplo, tres personas que tienen tres mascotas diferentes y no te dicen de quién es propiedad cada una de las mascotas, pero tienes que relacionar para ver cuáles son. O si te dicen, por ejemplo, que hay 8 personas que viven en 8 distritos diferentes y no te dicen cuál es la que vive en cada uno. O si te dan, por ejemplo, 4 personas que hablan 4 idiomas distintos y no te dicen cuál es el que habla cada una de ellas. Entonces, ese tipo de relaciones equivalentes se trabajan con un cuadro de entrada. El cuadro de doble entrada es la herramienta que mejor ordena la información de este tipo. No digo que sea la única, porque si un pata tiene una habilidad muy buena, puede leer y tener la respuesta tipo el avión al ojo, como quien dice, técnicamente, ¿no? Porque ese tipo de razonamientos son razonamientos de habilidad. Se sugiere utilizar una gráfica, en este caso de un cuadro de doble entrada, porque es el instrumento que mejor ordena la información para poder aplicar la transitividad, pero no es la única herramienta, eso sí, por eso lo dije, ¿no? En traducción no hay reglas, no hay nada en realidad, ¿no? Bueno, entonces vamos haciendo ese cuadro de entrada y empezamos a ver cuáles son las características de lo que me piden aquí.
Ya, vamos a ver. Vamos a ver de quién trata aquí la información que me dan a mí. Ya. Bien, entonces aquí lo que me dicen es que hay 4 chicas, Lourdes, Mercedes, Paulina y Susana. ¿Ya? Entonces, Lourdes, Mercedes, Paulina y además está Susana. ¿Sí? Y te dicen que aprueban un examen, salen a celebrar y para tomar hay ron, tequila, vino y vodka. O sea, 4 tragos, 4 chicas, ¿lo ves? Relación equivalente, ¿no? Ya. Y bueno, te dicen que para evitar mezclas, cada uno va a tomar un trago. Y justamente el chiste de la pregunta, ¿no? Que tú detectes de cuál es la que toma cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces dice que aquí los tragos son entonces ron, está tequila, está vino y está vodka. Listo. Entonces, vamos a completar la información. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de técnica para trabajar preguntas de relaciones equivalentes como esto? De que una vez que tú encuentras una causa favorable, por ejemplo, si tú encuentras, por ejemplo, que Mercedes es la que toma el tequila, entonces, una vez que hemos encontrado que Mercedes es la que toma tequila, pues todas las demás relaciones que se encuentran dentro del rango de intersección de esto de aquí se eliminan. Y de esa forma entonces te van quedando muchas menos opciones para poder seguir analizando información. Esa es la ventaja de esta técnica de resolución de relaciones equivalentes. ¿Ya? Es una sugerencia para obtener información. Es la única no, ya te dije que puedes utilizar la que tú desees. Bueno, entonces, ¿qué dice? Ya, aquí empieza, ¿no? Ya, Lourdes dice no tomó vodka ni ron. O sea, Lourdes no tomó vodka, pero tampoco tomó ron. Se asume que tomó tequila o vino, no se sabe todavía cuál. Mercedes tampoco tomó ron, Mercedes tampoco tomó ron, pero Paulina tomó vino, es decir, Paulina fue la que tomó vino, dicen esto, ¿no? Entonces, si Paulina ha tomado vino, ¿no? Según lo que explicamos, toda la intersección que se encuentre dentro de ello debe descalificarse, porque se supone que si Paulina fue la que tomó vino, entonces Mercedes ya no pudo tomar vino, Lourdes tampoco tomó vino, Susana tampoco tomó vino. Y si Paulina tomó vino, se supone que Paulina no puede haber tomado ron, ni tequila, ni vodka. ¿Te das cuenta cómo la información se va reduciendo, ¿no? Tremendamente? Y ya creo que con eso podemos tener que Lourdes tomó tequila. ¿Ve? Y si Lourdes tomó tequila, entonces se supone que Mercedes ya no tomó tequila y tampoco Susana. ¿No es así? Y por lo tanto Mercedes tiene que haber tomado vodka. Y si Mercedes tomó vodka, entonces ya no puede haber tomado Susana vodka. Y la que le queda solamente Susana toma ron. ¿Ya? Que es la respuesta que creo que por ahí ustedes me dan, ¿no? Susana ha tomado ron, dice acá. Muy bien. Avión. Esa es la respuesta. Bueno, aquí no hay mucho que explicar. Estas preguntas de relaciones equivalentes es preferible trabajarlas con un cuadro de entrada porque se procesa mejor la información, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver. La pregunta, ahora otra más que dije que podemos hacer, era la pregunta relaciones congénitas, ¿no? Relaciones de parentesco. Ya, pregunta número 23. A ver, pregunta número 23. El que ya la hizo, por favor, lance la clave a la 23.
A ver, muchachos. Pregunta 23. Ya, ¿qué nos dice la 23? Veamos. A ver. Bueno, para este tipo de preguntas, muchachos, recuerden que lo importante es tratar de hacer órdenes de información que permitan, pues, ubicar una relación, bueno, congénita, ¿no? O sea, por ejemplo, papá, ahí abajo está el hijo, arriba está, pues, tal vez el abuelo, ¿no? Para acá están las esposas, de repente los hermanos, tal vez aquí los sobrinos y luego entre primos. Entonces, toda esta forma te permite visualizar mejor la relación. ¿Listo? Entonces, empezamos entonces aquí. Otro punto importante es que las relaciones de parentesco siempre se empieza relacionando o ubicando la última relación. O sea, si dice, por ejemplo, el hermano del tío, del abuelo, del primo, se empieza el primo. Y luego vas hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Hacia adelante. ¿No? O sea, se empieza de la última relación viable. ¿Ya? Entonces acá dice, si la madre de Dermis es la hermana del bisabuelo de mi padre, hasta aquí, coma, desde aquí voy a empezar yo. Mi padre, miren la última relación viable, ¿eh? Mi padre. Entonces, si hablan de mi padre, entonces se supone que por aquí tengo que estar yo. ¿Sí o no? Y este es mi padre. ¿Está bien? Ya está. Entonces aquí está el punto. Ahora, ojo lo que dice. Relación anterior, ¿para quién lanzó la clave? Creo que me parece. Ya, dice que la clave dado, Joaquín. Vamos a ver, Joaquín, ahorita lo vemos. ¿Ya? Entonces, repito, acá estoy yo, acá está mi padre, ¿ya? Y luego, la relación anterior a mi padre es, ¿qué cosa? El bisabuelo de mi padre. ¿Quién es el bisabuelo de mi padre? Bueno, se supone que mi padre, ¿no? Ha tenido también su padre. ¿Es así? Y su padre ha tenido su padre también. Este sería el abuelo de mi padre, ¿cierto? Pero dicen el bisabuelo. Ay, entonces este es el bisabuelo de mi padre. ¿Correcto? O sea, este es el papá de mi papá, este es el abuelo de mi papá y este es el bisabuelo de mi papá. Ya tengo entonces aquí, y voy a, pero los nombres que lo voy a colocar aquí, voy a ir ubicándolo de acuerdo a, por respecto a mía. Este es mi padre, acá está mi abuelo, acá está mi bisabuelo, y acá está mi tatarabuelo. Ya, correcto. Pregunta, acá por favor. Repito, acá está mi padre, la anterior es bisabuelo de mi padre. Este loco que está aquí es el bisabuelo de mi padre. Solo lo acá. Este. Este de aquí es el bisabuelo de mi padre. Bisabuelo de mi padre. ¿Correcto? Bisabuelo de mi padre. ¿Sí? ¿Ya? Porque, claro, el bisabuelo de mi padre, de mí es mi tatarabuelo, ¿cierto? El bisabuelo de mi padre, de mí es mi tatarabuelo. Bien, ¿qué más? Entonces ya estoy hasta aquí. Bisabuelo de mi padre. Relación anterior, la hermana del bisabuelo de mi padre. ¿Quién será la hermana del bisabuelo de mi padre? Acá está. Esta es su hermana del bisabuelo de mi padre, que con respecto a mí es tatarabuelo, ¿no? Ya. Esta es su hermana. Ya. Si la madre de Dermis es la hermana, o sea que la madre de Dermis es la hermana. Es decir, acá se encuentra la madre, vamos a ser más grandecito, ¿ya? Para que se pueda ver aquí. O sea, aquí se encuentra la madre de Dermis. ¿Sí o no? Y la mamá de Dermis es la hermana, dice, del bisabuelo de mi padre. ¿Lo ves? O sea, la madre de Dermis es hermana de mi tatarabuelo, que es el bisabuelo de mi padre, ¿cierto? Bien. Entonces, ella es la mamá de Dermis y se supone que aquí se encuentra Dermis. ¿Sí o no? Ahí se encuentra Dermis. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, Dermis vendría a ser pues la primera hermana de mi bisabuelo, Dermis vendría a ser la sobrina de mi tatarabuelo, y etcétera, ¿no? Ya, pero ¿qué te preguntan aquí? Ya, aquí viene la pregunta. ¿Quién a su vez es el padre del abuelo de mi padre? Con respecto a mí. Ah, perdón, no, no, esa es la razón anterior, ¿no? Es la razón anterior. Aquí la pregunta dice, ¿no? Entonces, aquí está la pregunta, perdón. El tío de Dermis, bueno, el tío de Dermis puede ser mi tatarabuelo, ¿eh? Pero digo puede porque si no sigo leyendo, seguramente mi madre puede tener otros hermanos y su tío puede estar por aquí. Pero hasta el momento puede ser ella. Quien a su vez dice, o sea, el tío de Dermis,
quien a su vez es el padre del abuelo de mi padre. El padre del abuelo de mi padre. Claro, de mi papá, este es su papá y este es su abuelo. Y claro, este pata es el papá del abuelo de mi papá. ¿Lo ves? Entonces sí tiene razón. ¿Ya? ¿Qué es con respecto a mí? Mira, ve, coincidentemente esta gráfica yo la hice ordenada con respecto a mí. Así que este pata que está aquí, que es el que te piden, el tío de Dermis, que a su vez es el papá del abuelo de mi viejo, viene siendo mi tatarabuelo. Muy bien, ¿está bien? Clave dados. ¿Ya? Relaciones de parentesco. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, ¿alguna pregunta que ustedes quieran que yo resuelva? A ver, les pido yo de repente, por si acaso, alguna de las que está aquí, que quisieran que yo resuelva dentro de este grupo. A ver, veamos. Porque todas las demás, repito, de traducción ya son tema de razonamiento de habilidad de información, ¿no? Nadie te puede dar una sugerencia ni fórmula de repente con la que tú resuelvas. Inducción sí, y yo justamente hice eso en el primer bloque. A ver, ¿alguna traducción que pudiéramos hacer que parezca un poquito complicada de repente, no sé, ¿no? Todas son interesantes porque son de habilidad, pero a ver, escojamos a una, pues. ¿Puede ser la 25? Perdón, chicoquita. ¿Puede verla la 25, por favor? Sí, la 25. Acá, vamos en el 25. Perfecto, vamos a ver entonces pregunta número 25. Ya. A ver, vamos a ver por el tiempo que tenemos también, pues. Pregunta 25. Veamos. Claro, la 25 sí está interesante por el hecho de que estas preguntas también han venido en el examen, ¿no? Ubicación, pues, norte, ¿no? Ubicación espacial también. Es una pregunta también típica de esto. Vamos a ver el desarrollo, cómo sería. Bueno, todos sabemos un dato, me parece es importante que habría que recordarlo, ¿no? Para todos. Y vamos a colocarlo aquí justamente para eso, ¿no? Para recordar. Bueno, todos sabemos que los 4 puntos cardinales básicos, que todos sabemos, que dudo que alguien no lo sepa en realidad, son estos, ¿no? Vamos a ver. Acá se encuentra el norte. Acá se encuentra el sur. ¿Sí o no? ¿Qué? Este de aquí sería el este. Este es el oeste. ¿Sí o no? Pero lo que tal vez algunos no sabían es que también existe una ubicación tal vez distinta utilizada en las cartas de navegación, que era mucho más común que lo que ves aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí se encontraba bueno, a ver, vamos a volver allá. Aquí se encontraba septentrión, aquí estaba meridión, este es el oriente y este es el occidente. Por eso le decía, pues, ¿no? Dime, ¿tú crees que tienes que saber el curso lógica para esta vaina? No, es cultura general.
Si ya tú no lo sabías, es otro tema, ¿no? Pero ese es un punto básico. Por eso es cuando te hablan de que alguien está más septentrional que alguien está más al norte, ¿no? Más norteño que alguien. Alguien está en una posición más meridional, bueno, más abajo, más al sur, ¿no? Acá, ¿ya? Y también, pues, ¿no? Al este, oriente, y el occidente es al oeste, ¿no? Perfecto. Entonces, con estos datos básicos, por favor, vamos a ver qué nos dice aquí, ¿ya? Veamos, atención, por favor. Dice, Julio está al norte de Rosa, la misma que no está al sur de Ana, ¿ya? Julio está al norte de Rosa, vamos a colocar acá Julio, ojo. Julio está, vamos a, no sé si de repente, a ver, vamos a por acá mejor para que no nos, ya. Julio está al norte de Rosa, o sea, está arriba de Rosa. La misma, se supone que se refiere a Rosa, ¿no? La misma que no está al sur de Ana. O sea, Rosa no está abajo de Ana. Si no está al sur, debe estar al norte. ¿Y por qué asume eso, profesor? Porque se supone que puede estar al este o al oeste, porque aquí dice que en la misma línea. O sea, todos están ubicados linealmente. Entonces, por eso me ayuda a entender que, repito, Julio está al norte de Rosa, o sea, Julio está arriba de Rosa, el norte es arriba, por favor. ¿Ya? La misma, o sea, Rosa, que no está al sur de Ana, es decir, Rosa no está al sur de Ana, Rosa está arriba de Ana, o sea, al norte de Ana. Ana debe estar por aquí. ¿Ya? Bien, asimismo, Iris está en una posición más septentrional, más norteña que Andrés. Bueno, aquí voy a colocarle Ana mejor para no confundirme con Andrés, ¿no? Porque este es Rosa y este es Julio, ¿no? Por si acaso, mejor, porque ahí estamos haciendo nombres con letras iguales. ¿Ya? Bueno, ¿qué decía? Iris está en una posición más septentrional, o sea, Iris está más al norte que Andrés, que todavía no aparece. ¿Ya? ¿Quién está? Ahí está, ahora sí. ¿Quién está en una posición más meridional que Julio? Es decir, Andrés está en una posición más abajo que Julio. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá en una gráfica al costadito para poder ubicarlo a estos patas. ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Fíjate, con un negrito mejor para verlo. ¿Ya? Entonces, repito la información que dice aquí. ¿Ya? Desde aquí, ve. Desde aquí. Que dice, Iris está en una posición más septentrional que Andrés. O sea, Iris está en una posición más arriba que Andrés, más septentrional que Andrés. ¿Ya? Bien. ¿Quién está, o sea, Andrés, ¿no? ¿Quién está en una posición más meridional que Julio? O sea, Andrés está más abajo, meridional es abajo, ¿no? Andrés está más abajo que Julio. Ah, ya. Si Andrés está más abajo que Julio, ojo, quiero que noten, por favor, cómo Andrés tiene que estar ubicado por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, yo todavía no lo sé, pero de que está más abajo que Julio lo está, es el dato clave, ¿no? Pero luego dice, en la misma línea se encuentra Andrés, más cerca de Julio que de Iris, ¿ya? O sea que si Andrés se encuentra más cerca de Julio que de Iris, entonces se supone que Andrés tendría que estar aquí, ¿ve? Más pegadito de Julio que de Iris. Vamos a colocar más grande para que se vea. ¿Ya? Y como Iris se supone que está arriba, Iris tendría que estar un poco más lejos, pues, o sea que si la línea continúa acá, por acá está Iris. Para que cumpla que Iris se encuentra más arriba que Andrés, ¿ya? Y ahí está, pues, ¿no? Pero recuerda que el dato también decía de que Andrés está más abajo que Julio, acá está, ¿no? Andrés está en una posición más meridional que Julio, o sea, más abajo. Pero luego te dicen que Andrés está más cerquita de Julio. O sea, la distancia de aquí a aquí debe ser menor que la de aquí a aquí, porque se supone que está más cerca, ¿no? Nada más eso es todo. Una vez que yo ubiqué todos los datos, te dicen la pregunta, ¿ya? Inferimos que quien se encuentra más al norte, o sea, quien está más al norte de todos, pues esta flaca, pues, es la que ha quedado más al norte, más septentrional que todos, Iris. Y esa es la respuesta que está en la clave casa. Y aquí lo voy a dejar para que vean algunas de las datas que hemos hecho nosotros de ubicación.
A ver. Muy bien. Me parece que hay tiempo para unita más, que no sea muy larga, porque pasa que estamos en evaluación de universidad y cuando hay evaluación hay que marcar exacto, si no descuentan, dice. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí creo que había propuesto unas, a ver, 20, a ver, eran las claves, ¿no? Ya, a ver, para la 17 les voy a dar una pista, me parece, porque es la única que me preguntaron, ¿no? ¿No? Una pista les voy a dar, a ver, para que ustedes analicen, ¿ya? Creo que con una pistita ustedes pueden hacerla bien. Miren una pista, por favor, general, para esto, ¿ya? Miren, chicos, una pista general para esto, ¿ya? Ustedes con esto creo que podrían tranquilamente desarrollarlo, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en esta pregunta? Miren, esta pregunta, sugerencia, por favor, de lo que van a hacer ustedes, ¿ya? Van a colocar los 7 días de la semana que esto tiene, ¿ya? Los 7 días de la semana, ¿ya? Y van a colocar los diálogos de cada uno, ¿no? Son 7 días de la semana, vamos a ponerlos aquí, ¿no? 2, 3, 4, 5, ya, por ejemplo, ¿no? Ya ahí. Listo, y aquí van a colocar los actores, ¿no? Por ejemplo, aquí se encuentra el león, y aquí se encuentra el unicornio, ¿ya? León, y aquí está el unicornio. Y van a colocar acá los días de la semana, ¿ya? Acá van a colocar los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Lo ubica. Y luego tienen que empezar a ir viendo qué día puede haber sido. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Porque te dan un dato. Te dicen que el león, ¿no? Aquí te dicen un dato. Dicen que el león miente los lunes, miente los lunes, martes y miércoles, ¿no? Y el unicornio miente los jueves, viernes y sábado, ¿no? Entonces, los demás días son verdaderos. Colocas verdadero en los demás días y luego tienes que analizar los diálogos para que no haya contradicción, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que cuando tú analizas como el lunes, hay un momento en donde uno dice que mintió, pero ese día no hacía eso. Entonces, tienes que analizar cuál de los dos. Cuando se cumplan los dos diálogos, es que te va a hacer la respuesta. ¿Ya? Tienes que analizar que no se contradiga algo. Aquí la respuesta va a salir de la clave jueves, que es el único día en donde los dos diálogos del león y el unicornio coinciden perfectamente y todo correcto. ¿Ya? Bueno, chicos, me despido. Vamos a finalizar la sesión ahí. La próxima semana vamos a trabajar el tema de falacias, que es un tema con el que terminamos el curso, y ya la siguiente semana lo destinamos para un par de repasos que deben quedar para revisar todo el curso que hemos hecho. ¿Ya? Bueno, se me cuidan, chiquitos, y nos vemos entonces en la próxima sesión. ¿Ya? Hasta luego, chicos, cuídense. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.